Aleluya, porque la gloria de Yahweh, nuestro poderoso, el poderoso de Israel, es grande. Aleluya. Y como dice el Salmo 24, dice, de Yahweh es la tierra y todo lo que contiene. En algunas versiones dice, y su plenitud, el mundo y los que la habitan, porque sobre los mares la fundó, sobre los ríos las estableció. Aleluya. Todas las cosas dan testimonio, la creación misma da testimonio de las maravillas de nuestro Padre Celestial, porque toda cuenta de él, todo cuenta acerca de él. Y en esta parte, amados hermanos, es como vamos a iniciar esta parte 2 de los tiempos proféticos. Las escrituras sagradas nos dan muchos datos, muchos detalles de los cuales tenemos que estar atentos. Como fue la cita que utilizamos para hacer como antesala al programa, a este tema, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Si lo tiene ahí, amado hermano Francisco, y lo podamos leer, por lo menos ese pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Padre. También tenemos la palabra profética, que es aún más firme, y hacen bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Aleluya, así es. Tenemos la palabra profética más firme. Cuando se Así. habla de tiempo, se une a la palabra profecía. Toda la inspiración divina es una palabra profética. El mandamiento es algo profético también. Cumple ese rol. Entonces, esto ha sido así desde la antigüedad, desde que fue dada la Torá en el monte Sinai. Los sabios dentro del pueblo han dado un seguimiento a todo lo que compete la palabra inspirada. Y eso en el transcurso de la historia del pueblo de Israel, en todos sus aspectos. Los escribas, los conocedores de la escritura, los profetas, todos documentaban estos hechos en su tiempo específico conforme al Padre lo dio, y los posteriores entonces hacían estudios para buscar tanto en todo nivel, tanto en nivel natural como en nivel espiritual. Esto lo podemos ver inclusive en el libro de Daniel, hermano Francisco, que él Así hacía un es. seguimiento de todo lo que eran las profecías. E Correcto. inclusive él llegó a determinar en una parte cómo interpretó lo que se le dio al profeta Yirmiyahu, al profeta Jeremías. Así es. Entonces él comenzó a ubicar allí. De igual manera, así también en las cartas de las visiones dadas por Yahoshua a Yohanan, tienen una conexión muy, muy fuerte, ¿verdad? Con las visiones de Daniel, de los profetas, las de Ezequiel. Hay una conexión muy fuerte, hasta que no se puede separar. Así Eso es. es algo que debemos de tener muy claro. Ya de que sabemos que se ha enseñado muchísimo, ¿verdad? En la enseñanza tradicional, que el Antiguo Testamento, como mal llamado le dicen, entonces no se debe de tomar todo, sino de que toma ciertas partes, ¿no? Como acabamos de leer, el hermano Francisco dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos. Entonces, ¿cómo se vierte esto? Se vierte tanto en cosas espirituales como en cosas naturales. Y de ello habla la Escritura. En las palabras de Mesías también, él da a conocer este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando es abordado por los discípulos y le preguntan cuáles serán las señales del tiempo de la restauración de Israel, si restaurarás a Israel en este tiempo, y cosas de esas. Entonces, eso nos indica que debemos estar atentos a este tipo de tiempos. Hay un orden también para establecer estos tiempos, por lo cual les invitamos a que puedan escuchar o repasar los audiovisuales, amado hermano Francisco, acerca del calendario hebreo que tenemos disponible en Correcto. YouTube, ¿verdad? Para que tengan una comprensión, para que inicien, porque si no entendemos cómo funciona un día bíblico, cómo funciona la semana
bíblica, cómo funciona el mes bíblico, cómo funciona el año bíblico, y asimismo también lo que está dentro de poco, 2 meses, hermano, ¿qué fiesta se acerca? O Sí, más una de bien, nuestras, ¿qué memorial se acerca? correcto, una de nuestros tiempos más solemnes y también más alegre viene la fiesta de la libertad, la fiesta del Pesaj, mis amados. Así que debemos prepararnos con con toda esa energía positiva, con todas esas ganas de estar bien delante de nuestro Padre Celestial, comiendo de lo que representa el Cordero, lo que es el cuerpo y la sangre de nuestro Mesías. Y por eso se nos acerca un tiempo muy, muy hermoso, muy importante para nuestras vidas. Es la fiesta de nuestra independencia y por eso debemos estar muy, muy preparados y sobre todo, amados, desde ya con los ánimos al 1000%. Amén, así es. Y esto es muy importante, amado hermano, porque en los profetas se hace memorial de lo que ocurrió en Misraim. Así Eso es. es un evento que marca la escritura. Y a través de los profetas también dicen, bendito sea nuestro Padre Celestial Yahweh, que trae a los exiliados de las 4 puntos de la tierra. Lo estoy parafraseando un poco, ¿no? Así Pero sí es. nos va a recoger de los 4 puntos de la tierra y nos va a llevar a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea nuestro Padre. Entonces también vamos a dar voces de gozo porque eso se está cumpliendo. Y de Amén. eso se trata este programa, amados hermanos, para que podamos entonces llevar esa buena nueva con efectividad. Y aquel que escuche, entonces también tenga sed de conocer más, porque solamente uno, claro, uno presenta al Mesías y presenta la salvación, pero no solamente es decir, yo lo acepto en ese solo momento, no. Ese es un paso que tiene que perseverar. Cada día que el Padre nos da vida, tenemos que estar ahí perseverando y aprendiendo más sobre todas estas cosas. Entonces, Amén. amado hermano, una de los puntos muy importantes acá son las palabras de nuestro santo maestro Yahushua, porque muchos leen el capítulo 24 y 25, ¿verdad? En las cuales el santo maestro habla de eventos que van a ocurrir. Así es. Y eso va a ocurrir posterior de que él ya haya ascendido a los cielos, ¿verdad? Entonces, lo que él, el propósito en su primera etapa, que también les invitamos a que escuchen el rol del Mesías, ¿verdad? Su rol sacerdotal, es muy, muy apropiado escucharlo y también eso nos va a ayudar a entender para la fiesta el memorial de Pesach y del Mesías. Entonces, ya esa parte del Mesías ya se cumplió, ¿verdad? Sin embargo, falta otra parte. Entonces, eso es necesario irlo ubicando en los tiempos. Las palabras del Mesías y a Josué a los discípulos, que eso es muy importante. Esas palabras fueron dadas a sus discípulos, no fueron dadas a todo el pueblo, fueron dadas a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, acerca de los tiempos del fin, son muy leídos por muchos estudiosos de las escrituras, inclusive a lectores casuales, y se citan por muchas personas, hasta un no creyente lo puede citar. Entonces, existe un factor común que que puede repetirse bajo diversas épocas en estos 2000 años que han pasado, que se siguen promoviendo doctrinas proféticas. Hay algo nuevo que se pueda profetizar dentro de lo que el maestro dijo y que en estos 2000 años, por decirlo así, ¿verdad? ¿Se pueda agregar algo nuevo, hermano? Bueno, mira, pregunta que se tiene que también, aparte la respuesta, se tiene que expandir un poco, ¿no? Amados, debemos entender que el principio del Ruach Nebuah, de la profecía, también es algo cíclico, es algo que se repite. ¿Sí? Hay profecías que no solamente han tenido un cumplimiento, obviamente cuando hablo que han tenido en el pasado, una, sino que se han repetido 2 y se espera que se cumplan 3 veces.
Incluso en la vida de nuestro Mesías, los escritores de los evangelios, cuando hablaron de nuestro Mesías, utilizaron profecías que ya se habían cumplido. O en este caso, incluso a Israel como pueblo, se cumplieron profecías, por ejemplo, cuando nuestro padre saca a Israel de Misraim y dice la escritura de una manera poética: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, el escritor, por ejemplo, del Evangelio de la Besorá de Mateo, utiliza esta profecía para referirse al Mesías también. Es decir, que antes se aplica de una manera jurídica y después cuando se refiere a la nación de Israel, cuando sale a la libertad, que muy apropiado porque ya vamos a celebrar esa fiesta, y después el escritor del Evangelio de Mateo utiliza esa misma profecía para aplicársela, en este caso, a nuestro Mesías, y hay que entender que la profecía como tal es cíclica, pero también tiene diferentes formas de aplicación. Hay un fenómeno hoy en día, y aquí es donde también debemos tener mucho cuidado, con muchos, entre comillas, vamos a decirlo, ¿no? Muchos supuestos expertos de las escrituras que están tratando de desacreditar muchos de los principios bíblicos, mis amados. Hay personas que están diciendo, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ya vamos a ir para allá, amados Sajín, esperemos prontamente comenzar un estudio y un compartir de la bendita palabra, que yo sé que nos vamos a gozar muchísimo acerca del libro de Apocalipsis, sobre todo con estos tiempos proféticos que estamos viviendo. Pero hay supuestos estudiosos, maestros incluso, líderes que están diciendo: miren, el libro de Apocalipsis, eso no es para el futuro, ya eso pasó, ya eso sucedió en tiempos pasados. Incluso lo empiezan a catalogar, por ejemplo, en el año 70, cuando fue la destrucción del templo, cuando fue la destrucción de Jerusalén, incluso en el año 132, con la segunda revuelta o la segunda guerra judía contra los romanos, contra el imperio romano, y empiezan a sacar de la historia y a acoplarlas en el libro de Apocalipsis, y entonces dicen ahora que el libro de Apocalipsis fue algo que ya pasó, que ya no tiene ninguna vigencia en el futuro. Incluso otros han llegado al extremo de darle como que una aplicación divina, que fue algo inspirado por nuestro Padre, que recibieron esa revelación al decir que ya el libro de Apocalipsis ya tuvo un cumplimiento. Y uno dice, a ver, y estoy dando estos datos, amados Sajín, porque lamentablemente nos estamos enfrentando a este tipo también de circunstancias o de debates donde hemos tenido que defender también la postura de la veracidad bíblica, porque están diciendo ahora que el libro de Apocalipsis no tiene, que ya tuvo su cumplimiento, que ya no tiene un cumplimiento futuro. Y cuando una persona dice esto, amados hermanos, no está entendiendo las funciones del Mesías, cosa que dijo nuestro Moshe hace rato. Una persona que diga, ojo, independientemente que diga ser creyente en Yahushua como el Mesías, que diga que el libro de Apocalipsis ya pasó, ya tuvo su cumplimiento en el pasado, está implícitamente, ignorantemente, lo más seguro, negando a Yahushua como el Mesías. ¿Por qué? Porque no está entendiendo el plan de salvación, el plan profético, el plan de purificación y de restauración que nuestro Padre ha dado a través de las fiestas por medio de Yahushua. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros vivamos primero a través del Espíritu la bendita palabra y que la entendamos, que seamos buenos bereanos. Siempre aplicamos ese concepto de ser personas como los de Berea, que estudian, que se preparan, que buscan tener una veracidad de las escrituras y orar. Y cuando nosotros hablamos, hablar con firmeza de la bendita palabra, defender la verdad con la verdad, no con emociones, amados. Incluso hay que ser espirituales, pero también intelectuales de la palabra. ¿Para qué? Para poder ser efectivos, no solamente en enseñar, sino en vivir. No solamente en transmitir, sino en aplicar, porque es necesario que nosotros seamos luz. Recuerden, una lámpara no se oculta debajo de un cesto, una lámpara se coloca en lo alto. Ojo, y lo primero que tenemos que hacer es colocarlo alto en nuestro hogar, que de nuestro hogar salga esa luz por todos lados. Pero es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que el espíritu de la profecía, los tiempos bíblicos, una de las cosas que nosotros debemos entender es que son cíclicas, que hay cumplimientos pasados,
una, dos veces y que esperamos que esos acontecimientos sucedan en el futuro. Incluso, amado Josía, usted, por ejemplo, habló acerca de lo que fue Mateo 24. Le voy a leer lo que dice la Reina Valera, Mateo 24:1. Le voy a leer lo que dice la Reina Valera, obviamente voy a cambiar los nombres. Dice, cuando Yahoshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Nuestro Mesías habló acerca de un cumplimiento, de una profecía. Sí, hoy casualmente conversaba con una hermana y ella me pregunta acerca de lo que decía el profeta Ageo, del profeta Haggai, y yo hago la comparación, porque ella ve acerca de que habla del templo, de piedra sobre piedra en el libro de Ageo, de Haggai, y también habla de nuestro Mesías. Y yo le dije, sí, mejor, son cosas contrarias, ¿no? O situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque en el libro de Ageo, nuestro Padre Celestial le está hablando al pueblo, diciéndole acerca de la reconstrucción del templo, de que se había destruido el templo 70 años atrás, por lo que dijo nuestro Moshiach, que el profeta Daniel estaba recordando esa profecía acerca de la restauración, y en los tiempos del profeta Ageo fue la reconstrucción del templo. El templo se estaba restaurando, pero ¿qué sucede? Había impureza dentro de lo que era el sacerdocio, había corrupción dentro de lo que era el sacerdocio, y por eso las bendiciones no estaban fluyendo. Y el templo no había terminado de ser edificado, porque las personas estaban tan concentradas en sus propios asuntos que no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, y la bendición del Eterno no estaba fluyendo para el pueblo, porque el templo como tal, donde se reunía esa congregación, donde se impartía la palabra, no estaba purificado. Y para los tiempos de nuestro Mesías, el templo era la obra arquitectónica del momento. El templo había sido reedificado por Herodes el Grande, y lo había llevado a un momento de expansión y de más gloria física, pero internamente el templo estaba en corrupción, en impureza. Y el llamado de nuestro Padre, que también nos hace hoy en día y que vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, es que a veces, a pesar de que tengamos templos, lugares, incluso a veces a pesar de que las personas aparenten una supuesta luminosidad por fuera, lamentablemente hay corrupción y hay cosas que deben acomodarse internamente. Y esto también es un llamado para el final de los tiempos, porque a veces hoy en día estamos viendo vamos a hablar del cuerpo del Mesías como comunidad, como el cuerpo del Mesías, como asamblea mundial, como un todo. Ese templo que debe de estar unido, que debe de estar cimentado, que debe ser la gloria para las naciones, que debe ser la luz y la sal para las naciones, hoy en día está dividido y está corrupto también desde el interior. No. Al parecer nuestro hermano Francisco tuvo algún percance técnico, que vemos que se frició, se congeló su imagen, así que vamos a esperar un momentito, amados hermanos, a ver si se restablece. Sí, nuestro hermano está haciendo eh, comparativas, ¿verdad? De épocas, inclusive para este tiempo. Por ejemplo, se está hablando de reedificación de templos, en dónde puede ser y demás. Entonces, todo esto es muy importante. También nuestro Santo Maestro habla sobre quién debe posicionarse dentro de él o cerca de él. Hay muchos detalles que están dentro de la palabra del Maestro, que es necesario tener entendimiento de cómo funciona el templo, quiénes podían acceder al templo, quiénes están preparados para ello. Así que todos estos detalles, todos estos puntos, es necesario tenerlos en cuenta antes de emitir algo como cierto para cosas futuras. También asimismo las palabras en las escrituras
nos habla de cuando una persona está atenta a lo que ocurre alrededor. Por ejemplo, con las señales, ¿no? Las señales de los tiempos, lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando se dice como en los tiempos de Noah, como en los tiempos de Sedón y Amorá, Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando uno escudriña qué situaciones ocurrían en tales eventos en la antigüedad, qué similitudes pueden haber en esos tiempos por los cuales el Todopoderoso hizo descender juicio sobre esa generación y sobre esas regiones o ciudades, entonces eso se equipara a este tiempo. Y claramente la presentación en número de personas es mucho mayor. Al principio, en la antigüedad, quizá eran mucho menos personas como las que hay actualmente. Ahora hay casi 8 billones o algo así de personas en todo el mundo. Entonces, eso nos indica que la maldad se puede multiplicar también. También los actos que la Escritura condena, ¿verdad? Los actos de inmoralidad, de asesinato, de falta de amor al prójimo, ¿verdad? La idolatría como tal, las prácticas de consultar o de adoración o de hacer daño al templo, que somos cada uno de nosotros. Entonces, todo ello, cuando se va equiparando, que llega a nuestro conocimiento, lo equiparamos a esos sucesos. Entonces, hacemos una cierto análisis, una cierta evaluación y decimos, ya estamos en los tiempos del fin. Entonces, todo esto, claro, es propio que tengamos un conocimiento, un entendimiento de cómo aplicarlo y estar preparado, que es lo más importante. En santidad, en obediencia, caminando en fe, en restauración, llevando la buena nueva, todo eso que el espíritu de santidad que opera en cada uno de ustedes, amados hermanos, entonces los lleve a que esa buena nueva se difunda en la mayor cantidad de personas posible. Todo esto es parte de los tiempos proféticos. Las palabras del Mesías acerca de para estas generaciones, asimismo la de los profetas en tiempo antiguo. Todas tienen que ir calzando, ¿verdad? Como un engranaje perfecto y a la vez también el Mesías en ellas para dar el cumplimiento a todo ese plan de salvación que nuestro Padre Celestial ha determinado sobre nosotros. En sala Zoom se encuentra con nosotros nuestro hermano José Luis Caro. ¿Cómo estás, hermano? Shalom, bienvenido. Déjeme para decir, podemos abrir el micrófono. ¿Puede abrir el micrófono ahí, hermano? Excelente. Shalom, bendiciones. Yahweh Elohim nos pueda bendecir a todos ustedes. Estaba escuchando atentamente. Shalom, Ubrajón para todo el pueblo de nuestro Padre Celestial. Y bueno, nuevamente es un gusto poder estar con todos ustedes. Y estaba escuchándolo a Francisco cuando tuvo un problemita allí de conexión. Yahweh los bendiga y bueno, es un gusto poder estar con ustedes en este programa donde aprendo. Y es un programa de gran edificación y de mucha educación espiritual en cuanto a las Sagradas Escrituras. Bienvenido, así es, hermano José Luis, y también dándole gracias al Todopoderoso por su vida, por la de su familia y por la obra preciosa que está haciendo a través del programa A la Hora de la Verdad, programa radial que se difunde también vía internet, por lo cual les invitamos a cada uno de los oyentes en esta transmisión y también a los que escuchen en el diferido en YouTube, que también sean partícipes, ¿verdad? Porque es en tiempo real, en la transmisión del programa que se da cada Shabbat en el horario de 3 de la tarde, horario de Panamá, y las 17 horas en Argentina, ¿cierto, hermano? Así es, estimado Aj. Las 17 horas, horario Argentina, hasta las 19. Estuvimos viendo justamente estos temas tan importantes
en estos tiempos en los cuales estamos viviendo con el tema de fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Y está con nosotros hace 2 fines de semana invitado el Abraham Morales, exponiendo el tema fiesta de Yahweh versus fiestas paganas. Entonces, a la luz de las escrituras, histórica y culturalmente, cómo el mundo hoy sigue celebrando esta fiesta, algunos por ignorancia, porque no saben, tienen un desconocimiento. Entonces creo que ahí está la clave de nosotros como pueblo, de ser esos atalayas, esos voceros, de poder hablar de estos temas tan, pero tan importantes que tienen que ver con estas fiestas, con estas tradiciones, con estas fiestas que alrededor del mundo ocasiona. Me encantó un tema que decía en el primer programa Abraham Morales. El mundo es esclavo de estos sistemas, el sistema religioso, el sistema cultural, el sistema de la bestia. Y esto tiene que ver con que muchas personas desgraciadamente están hechizados, están corriendo detrás de estas fiestas paganas sin conocer el origen. Y este Shabbat, si el Padre permite, nuevamente estará con nosotros el Abraham Morales, hablando de un tema específico que luego estamos ahí viendo, pidiendo la guía al Padre que nos guíe, nos conduzca y poder ser de bendición. Siempre pedimos la dirección de nuestro Padre porque sabemos que hay una audiencia que está escuchando el programa, una audiencia de diferentes religiones. Aquí en Saespeña, en la provincia del Chaco, tenemos una audiencia grande de gente evangélica. Entonces, sin menospreciarlo, sin poder dañarlos con las escrituras, sino al contrario, traerlos hacia la escritura, ser el buen pescador que quiere el Mesías. Hablando, algunos interactuamos y algunos pastores que están escuchando, otros preguntan. Entonces, despacito, la Torá está abriendo la brecha en sus corazones. Hay tradiciones, culturas, doctrinas de hombres que se están cayendo, y el programa está llegando más al pueblo evangélico que a otro pueblo, porque aquí hay muchas personas, no solo porque escuchan nuestro programa, sino que nosotros con el Jorge Romero fuimos un tiempo copastores, y bueno, hay unos cuantos lugares que nos conocen, y hoy estamos llevando esta vez orar, llevando las Sagradas Escrituras, y queremos llevar y seguir llevando, seguir aprendiendo, no solo a través de la teoría o del conocimiento solamente mental, podríamos decir, sino que a través también de una experiencia. Como dice el Asdutari, el mensaje tiene que vivir dentro del mensajero para poder dar de esa experiencia que nosotros, de lo que hemos vivido, de esa transformación que hemos adquirido, poder brindarle a los demás. Y le doy gracias a mi Padre Celestial de poder ayudarme cuando estuve pasando un tiempo de enfermedad muy delicado, y mi Padre me ha sostenido y ha permitido de que hoy pueda estar junto con todos ustedes. Aleluya. Nos complace y damos gracias al Padre Eterno juntamente con usted por su vida, hermano, y por la salud y la fortaleza que le está brindando para que pueda entonces estar al 200% de todo aquello que se le ha dado, ¿no? Se le ha conseguido de parte de nuestro Padre Celestial. De igual manera, también le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a nuestro hermano Abraham Morales, que también está haciendo la asistencia allá con usted, compartiendo de temas que son muy valiosos, y también para que lleguen a muchas personas. Como usted lo mencionó, se está hablando bueno, los temas anteriores fueron temas que competen a las festividades seculares actuales, ¿verdad? Y que han tomado de algo de las escrituras para entonces realizar el homenaje. Entonces, es propio dar la información correcta para que entonces las personas hagan su razonamiento y puedan decir dentro de sí, ven acá, ¿la sigo o no la sigo? Sabemos que el Espíritu de Santidad es el que redarguye,
y el Padre es el que salva. Así que todas esas cosas las ponemos a nuestro Padre Celestial, porque Él es el que al final es el que termina salvando, ¿no? Y nos lleva a la mano del Mesías. Con nosotros está nuevamente el hermano Francisco. Hermano Francisco, si está por ahí, no. Sí, ya estamos nuevamente por acá. ¿Me escuchan bien, hermano Sahim? Excelente, amado hermano. Entonces, Bueno. aprovechando de que nuestro hermano José Luis está con nosotros y mientras que usted allá acomoda bien toda la transmisión, algo muy importante es que se toca en los tiempos proféticos es con respecto a el entendimiento del tiempo de los gentiles, como lo dicen las tradiciones, las traducciones tradicionales, el tiempo de los gentiles. Y muchas veces el lector, vamos a ponerlo de esa manera, el lector se identifica mucho diciéndose gentil, ¿verdad? Entonces, él se ubica en ese tiempo, el tiempo de los gentiles. Yo soy gentil y yo me ubico en ese tiempo. Entonces, ¿qué entendimiento podríamos compartir con los oyentes que estamos en este momento, el hermano José Luis, para comprender o llevar efectivamente eso del tiempo de los gentiles? ¿Qué significa? ¿Cómo se debe de entender? Bendito sea el Padre Celestial, cómo entender los tiempos de los gentiles. Bueno, antes que el Mesías venga justamente a la tierra, donde va a estar dominada por naciones, como dice el libro de Lucas 21-24, haciendo alusión del pasaje que se exponía. Sabemos que la tierra misma va a ser dominada por gentiles, por paganos, gente que no son del pueblo, y van a comenzar, de hecho, Lucas capítulo 21 habla de muchos acontecimientos que van a suceder, hasta que dice, hasta cómo debemos entender el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles en cuanto a lo que pisotean Israel, en cuanto a los que continuamente están sometiendo a las naciones, gente pagana, hasta que la plenitud de los gentiles, en cuanto a los gentiles, los que están retornando a las sendas antiguas, hay un tiempo, como dice Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 habla de un tiempo donde la plenitud de los gentiles, hay una brecha que el Padre abrió, donde Israel ha sido endurecido en parte. Entonces, Israel ha sido endurecido en parte, y lo que, como dice Shaul, lo que ha sido tropezadero para Israel es salvación para los gentiles, porque los gentiles entran por medio de esa brecha donde Israel ha sido endurecido en parte, como dice, hay una plenitud de los gentiles que está entrando y que ya está entrando. Entonces, esos tiempos de los gentiles ya han comenzado, en cierta manera, con la venida del Mashiach, porque el Padre hoy de ambos pueblos, como dice Efesios, hizo un solo pueblo. Entonces, los gentiles ya están entrando, ya están en esa brecha, ya están caminando en ese camino de salvación. Hay una brecha por el Padre puesta para que los gentiles, los que no eran pueblo, ahora sean pueblo y puedan conocer a nuestro Padre Celestial. Y dentro de esos gentiles, la palabra gentil, goyim, goim, naciones, aquellos que no tienen el pacto, pero al entrar por medio de Mashiach son ciudadanos de Israel y entran a ser parte del pueblo del Padre Celestial. Entonces, Mashiach va a venir cuando se cumpla el tiempo, o el periodo, o el tiempo diseñado para que la plenitud de los gentiles entren. Luego que hayan entrado la plenitud de los gentiles en cuanto a salvación, ahí vendrá Mashiach. Hoy hay muchas personas que generalmente se sienten identificados como gentiles, como personas que no son parte del pueblo, pero sabemos que todos los que hemos aceptado Mashiach
somos introducidos al pueblo de Israel, adquirimos la ciudadanía. Entonces el Padre, hablando de tiempos proféticos, hay un tiempo profético que se está manifestando, que es este tiempo donde está entrando la plenitud de los gentiles. Todos aquellos que no eran pueblo, hoy el Padre los está llamando, y todos los que escuchen la voz del pastor van a entrar a ese camino de salvación. Y este es un programa de un llamado a las naciones. Entonces, hoy el Padre está llamando a esa plenitud de los gentiles. Está llamando a entrar, a tener salvación, a entrar por esa puerta, por esa brecha que el Padre ha abierto. Dice que Israel, los israelitas, los judíos, nuestros hermanos Yaudín, tienen ese velo puesto porque han sido endurecidos. Pero nosotros, los que éramos gentiles, y ahora somos parte del pueblo, por medio del Mashiach, herederos y coherederos con el Mashiach, tenemos la oportunidad de ser pueblo y ser llamado hijo de Elohim. Nosotros no éramos hijos legítimos por descendencia, por genética, pero por medio de la fe en Mashiach adquirimos la ciudadanía, la nacionalidad israelita, y somos pueblo. Y sabiendo el Padre que habría de justificar a los gentiles, le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy hay un llamado, como este programa se llama, un llamado a las naciones, que así como Noé, hablando del arca, era vocero, pregonero de justicia, que predicaba la Besorá, anunciando lo que iba a pasar, hablando de esas señales, de las señales de lo que el Padre iba a hacer, que las señales decían que iba a venir un juicio, un diluvio, y ahí estaba Noah, advirtiendo, anunciando, siéndose atalaya, predicando por 120 años. De esa misma manera, nosotros somos los atalayas, somos los voceros, estamos diciéndole que hay una puerta abierta para que entre la plenitud de los gentiles, un tiempo para que todos estos gentiles que no eran pueblo, ahora sean pueblo por medio del Mashiach Yahoshua, y podamos heredar las promesas de nuestro Padre y ser contados como ovejas de su redil, y podemos entrar a este rebaño que el Padre ha hecho de gentiles y de judíos por medio del Mashiach, que de ambos pueblos hizo uno y nos unió a su pueblo. Es un placer pertenecer al pueblo de Elohim, al pueblo de Yahweh, y ser parte del pueblo de Israel. Y aguardamos hasta la venida de Yahoshua, donde Israel como nación tendrá su restauración de la tierra, restauración de las 12 tribus, restauración de las dos varas, de Yahudá y de Efraín, como dice el profeta. Amén, amén, amén. Y bueno, saludo a nuestro querido José Luis Caro, que no lo había saludado. Bienvenido, amado A. Shalom, shalom a Francisco. Amén por todas esas palabras que usted nos ha comentado, y bendito eterno por su vida, mi querido A. Y es muy importante, una de las cosas que usted comenta es, aparte, la responsabilidad que nosotros tenemos que recae sobre nuestros hombros. Amados, hay mucho trabajo que hacer, y el tiempo se está acortando, el tiempo se está colocando más chiquito, el tiempo de los gentiles está culminando, amados aquí. Sin embargo, no simple y llanamente significa que se va a acabar el tiempo, sino que también cuando estas cosas comiencen a suceder, como dijo nuestro Mesías, de la mano van a ir suscitándose muchas situaciones. ¿Por qué? Porque el adversario sabe que de una u otra manera ya el tiempo para probar a la humanidad se está acortando, se va a acabar. Sabemos que lo que son los hombres y mujeres que están en el poder, detrás, la élite que está detrás de todo lo que son los gobiernos del mundo, no van a soltar el poder fácilmente. Hay situaciones en las cuales lamentablemente este mundo va a vivir cada vez más en zozobra. Y uno se coloca a analizar todas las situaciones que están aconteciendo en este momento acerca de cuando te bloquean o cuando te quitan libertades y cuando te empiezan a presionar
cómo reaccionar ante eso. Cómo nosotros, porque ahorita está la cuestión de, por ejemplo, los hermanos, si me coloco la vacuna, si no me la coloco, qué está pasando, qué se está suscitando, la cuarta dosis, la tercera dosis, qué hacemos. Todo este tipo de situaciones que están marcando este tiempo, porque este tiempo que estamos viviendo son realmente tiempos proféticos. Yo considero que muchos de los hermanos que quizás han tomado estos tiempos como algo normal, y a veces han procedido quizás con ligereza, que hagan un alto y tengan mucho cuidado con los tiempos en los que estamos viviendo, porque estos tiempos no son nada normales. Y no me refiero tanto a la vacuna, obviamente es parte de, sino a la tensión y a cómo lamentablemente el mundo está siendo, la sociedad como tal está siendo manipulada y dominada por todas las situaciones y todas las presiones que han hecho que esta sociedad actual empiece y vayan como borreguitos. Vayamos como borreguitos haciendo de una u otra manera lo que unos pocos quieren. Y no estoy hablando de rebeldía en contra de las leyes, no. Estoy viendo o analizando como una persona normal, como una persona coherente, donde pueden llegar a pasar todo este tipo de cosas. Y sabemos que el final del tiempo de los gentiles, Meloj HaGoim, como se dice en hebreo, es un tiempo en el cual no va a culminar en sana paz. Eso no va a ser así. Eso no se va a suscitar de esa manera. Por eso hay que tener muy en cuenta que los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos, amados. No son cualquier cosa estos tiempos. Nuestro Mesías cuando habló acerca incluso del mismo pasaje, creo que fue Lucas, Moshiach, que usted citó en Lucas 21-24, que dice, caerán a filo de espada. Deben ver por acá un momento el verso 34 de Mateo. En verdad les digo, así que también ustedes cuando ven estas cosas sepan que está a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que estas cosas acontezcan. ¿Sí? También habló nuestro Mesías. Es que he estado leyendo Mateo 24, que habla acerca de Jerusalén. Y es muy importante porque no recuerdo exactamente ahorita el pasaje. Lucas 21-24 que se citó para esta pregunta dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. A Jerusalén la pisotearán los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Incluso hay una profecía, amados, que de verdad, en mi caso muy particular, he estado muy atento a ese tipo de situaciones. Yo ya la he comentado ya en otras instancias, donde la misma escritura nos demuestra, porque muchos dicen, ya va, pero dice que esta generación no pasará hasta que todo acontezca. ¿A qué generación se refiere? ¿A los tiempos del Mesías? Porque esa generación ya pasó, esa generación ya murieron. Entonces, incluso muchos se toman de ese pasaje para decir que esas cosas ya pasaron. Y nuestro Mesías estaba hablando de situaciones políticas y sociales que estaban sucediendo y que se iban a suscitar para estos tiempos con Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén ¿por qué Jerusalén no es la capital de Israel? Porque recuerden, Israel es el reloj profético del mundo. Desde Israel las señales se están dando. Desde Israel, incluso ahorita casualmente, vamos a decirlo, casualmente, estamos viendo que la noticia ahorita es Israel con respecto a la cuestión de la vacuna, a la cuarta dosis, los ensayos que están haciendo y toda la cuestión, ¿no? Y se ha mostrado a través de lo que es la comunicación y las redes sociales. Desde hace un tiempo para acá siempre se está colocando de cierta manera o está saliendo más a la palestra de Israel. Sin embargo, Israel, desde que fue fundado el nuevo Estado de Israel, que es algo profético, esa es la mano del Eterno allí metida, para muchos que dicen que eso no es el pueblo de Israel, que ese no es el pueblo de Israel que hoy está sentado, eso es otro tema, pero ahí está la mano del Todopoderoso, ¿no? Para poder que se diera esto de una manera milagrosa. Pero desde que fue fundado nuevamente o restaurado Israel como nación, Jerusalén no se ha permitido que Jerusalén sea la capital de Israel. ¿Por qué? Jerusalén está siendo una capital turística, pero no es la capital de Israel. ¿Cuál es la capital de Israel actualmente? Tel Aviv. Tel Aviv. Hace unos años, cuando estaba el presidente Trump,
Él intentó o incluso mudó su embajada de Tel Aviv hasta Jerusalén. Y otras embajadas, muy pocas embajadas hicieron eso. La mayoría de los países tuvieron miedo de hacer eso por las Naciones Unidas, porque Jerusalén no ha sido declarada no ha sido declarada capital de Israel por culpa de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Jerusalén ha sido pisoteada por mucho tiempo. Jerusalén todavía pertenece al yugo gentil. Cuando Jerusalén pase a ser la capital de Israel, va a ser algo profético. Y eso era lo que nuestro Mesías estaba refiriendo. Cuando Israel imagínense esto, imagínense que en Panamá, en Argentina, en Colombia, en México, en todos los países, por ejemplo, Argentina, imagínense que Argentina no tuviese la autonomía para declarar que Buenos Aires, que tal ciudad o tal ciudad sea su capital, sino que dependa de una organización para que esa organización dictamine cuál va a ser su capital. Eso en ningún país existe, solamente en Israel. Las Naciones Unidas son las que determinan cuál es la capital de Israel. Por eso Jerusalén no ha podido ser la capital de Israel como en los tiempos bíblicos. Pero cuando eso vuelva a suceder, ¿qué dijo nuestro Mesías? No pasará esa generación. No pasará esa generación hasta que no se culmine, ¿cuál? El tiempo de los gentiles. Porque de allí donde se va a formular todo, que los ejércitos van a asediar a Jerusalén, donde se va a suscitar todo este tipo de situaciones, donde va a estar casi que a punto de ser destruida Israel. Pero ¿qué va a suceder? Ahí es donde se va a manifestar todo lo que nuestro Mesías habló acerca de su venida. Pero, amados, toda de la mano alrededor del mundo van a estar suscitándose situaciones como jamás las hemos visto. Amados ajín, esto del COVID no es simple y llanamente algo que pasó y es algo más del bulto. Es algo más de la historia. Va a ser algo más de la historia, pero no crean que es algo común. Y para poder visualizarlo, no necesitamos ser los grandes espirituales, porque todo esto va de la mano con las escrituras. Por eso es muy importante que entendamos los tiempos proféticos que estamos viviendo. El profeta Daniel habló acerca del derramamiento del conocimiento de nuestro Padre, acerca de que incluso los profetas hablaron, profeta Jeremías habló de que el remanente de Israel, nuestro Padre levantaría pastores para que adiestraran con sabiduría, con conocimiento, con firmeza y sobre todo con el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para confrontar todas las maldades de este mundo. Pero, amados ajín, estamos viviendo tiempos proféticos muy, muy difíciles, en los cuales somos una generación privilegiada, sí, pero como venimos de los gentiles, nosotros somos parte de todas estas sociedades. También lamentablemente vamos a estar padeciendo por la sociedad. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles se está acortando. El tiempo de los gentiles está llegando a su fin. Y cuando llegue a su fin o el final de ese tiempo, no son cosas bonitas que les depara para los que no se han ajustado o para los que salimos del mundo. Y nos colocamos a pensar, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando empiece toda esta persecución? Por favor, no se me escandalicen los que todavía siguen diciendo es que el libro de Apocalipsis ya pasó, eso no es verdad, eso no es para el futuro. Tranquilo, amados, vamos a estar hablando acerca de ese tema más adelante, en otras instancias, pero es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado en cómo estamos viendo estos tiempos proféticos. Que nos preparemos con emuná, con fortaleza, con firmeza, con madurez, con conocimiento de la palabra. Amados, mucho cuidado, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y hay demasiadas líneas de pensamiento hoy en día y cada uno corre por su propio camino. Cada uno se hace sabio en su propia opinión, como se dice por allí, y por eso debemos tener mucho cuidado. Ya llegamos a la restauración, sí, pero tenemos que andar con calma, con paciencia, con prudencia, porque, amados, ya los de afuera, dijo Shaul, no le hablo a los de afuera, porque los de afuera son los de afuera, sino cuidado con la misma congregación. ¿Por qué? Porque el juicio comienza por casa. Y debemos estar preparados, amados ajín, porque el tiempo de los gentiles está llegando a su fin.
Y ese tiempo que se dio para que el hombre restaurar a una humanidad para que después no tuviera excusa para decir que no se le dio la oportunidad de hacer las cosas rectamente, lamentablemente el hombre ha destruido, maltratado, corrompido tanto la naturaleza humana como toda la creación de nuestro Padre. Y por eso pronto, y esperamos que así sea, se va a manifestar a quien le pertenece el trono, la autoridad y el reinado, y va a pisotear, va a colocar bajo sus pies toda autoridad. Que nosotros no estemos debajo de sus pies, sino que estemos a su diestra, gobernando juntamente con él. Como dijo nuestro hijo José Luis, no solamente con lo que tenemos en nuestra mente, sino con acción, con convivencia, con la aplicación, sin hipocresías, con contundencia, y así de esa manera, con sinceridad y con verdad, vamos a tener el respaldo de nuestro Padre a donde quiera que vayamos. Vamos a sufrir, dice el profeta Daniel, los que enseñan la justicia caerán a espada. Muchos serán traicionados por sus propios hermanos, muchos serán perseguidos por la sociedad. Pero amados, que perseveremos hasta el final, porque no son cosas buenas lo que viene. Así que agarrados del manto de nuestro Mesías, y no quise meterles miedo, amados Sajín, pero el mensaje es que nos preparemos porque los tiempos que vienen son difíciles, son más difíciles. Adelante, amados Sajín. Así es, amado hermano. En este pasaje que se citó de Lucas, el 21-24, hay algo muy explícito que se puede tomar en cuenta. Uno, se habla de Jerusalén, ¿verdad? Que es el lugar donde el Todopoderoso puso su nombre, en el cual va a habitar, y eso no lo cambia, eso él permanece allí. Por ende, toda nuestra atención debe estar orientada hacia allá, a lo que acontece a Israel. Eso en el sentido de el acontecer. Y lo segundo es de que al tener nuestra mirada hacia allá y conocer a través del Espíritu de Santidad de que estamos en una alianza con el Todopoderoso y somos parte de esa promesa que le dio Abraham y que se cumple por medio del Mesías, Yahushua, entonces adquirimos una identidad y adquirimos una herencia. Identidad porque fuimos injertados contra la naturaleza al pueblo de Israel. Cuando somos injertados allí, entonces eso determina de que vamos a hacer luz. Por ende, los que son injertados necesitan ser luz a las naciones. Esos son los que llevan la buena nueva. Ese es el rol que que debemos de tener. Y la herencia, que cuando venga el Mesías, ¿verdad? En su venida y envíe a los mensajeros, entonces él nos va a llevar a la tierra de nuestra heredad. Entonces tenemos que tener todas estas partes con nuestra mirada hacia allá, primeramente, claro, al Padre Celestial, pero sí atento a lo que acontece en todas estas, en Israel propiamente, sobre todas las naciones. Entonces, como dice en Apocalipsis, salid de entre las naciones, salgan de entre las naciones. Entonces, ¿hacia dónde salimos de un lugar para ir a otro lugar? ¿Cuál es ese otro lugar? Entonces, Israel. Por ello tenemos que estar atentos a este tipo de cosas y enseñarle a las personas que el Padre permita que escuchen sobre la buena nueva de que están ganando una identidad. Y eso es muy importante. Porque si no, entonces, Israel y las demás naciones, así es como lo pinta la Escritura. No hay más nada. Es Israel y las demás naciones. Cuando venga el Mesías, como mencionó el hermano, él va a hacer juicio primeramente en Israel, porque él va a tomar a todos y entonces va a hacer juicio a la derecha y a la izquierda. Y también va a juzgar a las naciones de la tierra. Entonces, todo esto es muy importante que tengamos claro esto. En el libro de los Hechos, hermano Francisco, en el capítulo 1, verso 6, nos dice: entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo al maestro: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
El verso 7 dice, y les dijo, no les toca saber a ustedes los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ese pasaje pareciera controversial, ¿verdad? A primera leída pareciera controversial, en el que el maestro nos dice, hey, no le prestes atención a esto, ¿verdad? Y sin embargo, las cartas de los emisarios nos hablan de tiempos, de formas en las que debemos de estar apercibidos. Inclusive dice, para que no te sorprenda como ladrón en la noche. Correcto. Sobre todos los acontecimientos. Entonces, pareciese que fuese contradictorio ese verso, ¿verdad? Cuando Sí. nos dice el maestro, no es propio. Sin embargo, que nos guíe el Espíritu de Santidad a entender esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender la restauración de Israel y hablar de ella a aquellos que quieran escuchar sobre la buena nueva? Hermano Francisco, si nos puede aportar algo. Amén, amén, amén. Mira, ahí hay que empezar, obviamente, con respecto al tema, ¿no? Siempre, recordemos que siempre todas las naciones, como usted dijo, está Israel y las naciones, ¿sí? Recordemos, nuestro Padre escogió a Israel para hacer luz al mundo. Fue llamado Israel para ser un Melajet HaKohanim, un reino de sacerdotes. ¿Cuál es la función de un sacerdote, de un servidor, de un Cohen? El ser un mediador entre el Todopoderoso y los demás y las demás personas. Obviamente nosotros ahora tenemos un mediador mucho más excelente, ¿no? Que nos ha mandado a cumplir la función de llevar esa buena nueva, de ser un mediador, un portavoz. Por eso nosotros somos mevaserín, somos portadores de la buena nueva. Entonces, ¿qué sucede? Israel ha sido el pueblo el cual, teniendo una responsabilidad tan grande para con el mundo, obviamente el enemigo o el otro bando no va a permitir que se cumpla contundentemente ese rol tan fundamental que tiene Israel para la salvación de la humanidad. Recordemos, la elección de Israel no es la perdición del mundo, no, es el medio que nuestro Padre ha utilizado para ganar al mundo, ¿sí? Sin Israel, recuerden, sin Israel las naciones no tienen salvación, pero ya va, la salvación de Israel es condicionada por la inclusión de los gentiles. Es decir, que Israel no se salva solo, Israel se tiene que salvar con la inclusión de las naciones. Y las naciones tampoco se pueden salvar sin Israel, pero está todo un plan profético establecido en las Escrituras, en la cual viene el tiempo en la cual Israel va a ser tomado de entre las naciones para ser restaurado a como fue en su gloria anterior, a como fue en los tiempos del rey David, a como fue en los tiempos del rey Salomón al inicio, cuando Israel era uno, cuando Israel, como lo dice nuestro Padre Celestial a través de los profetas, de esa manera tan poética y tan hermosa que incluso da dolor pensar de esa manera, cuando dice nuestro Padre, por ejemplo, a través del profeta Ezequiel, cuando yo te rescaté, te vi al lado del camino, te limpié, te coloqué perfume, te quité toda la mugre que tenías encima, te lavé, te vestí, te coloqué aretes, joyas, te vestí como una princesa y empezaste a andar conmigo, a caminar conmigo. Y lo coloca nuestro Padre Celestial como un pueblo, como algo tan hermoso, pero después refleja nuestro Padre la decepción que tuvo por ver cómo después que se vio hermosa, después que se vio ya una mujer hecha y derecha, que era anhelada por todo el mundo, por los demás hombres de jinete a caballo, entonces se fue tras los demás, se fue tras sus amantes, se volvió una prostituta. Lamentablemente, la restauración es un proceso doloroso. Cuando en toda la profecía se habla acerca de la restauración de Israel, siempre se ha hablado a través de la restauración o de la restauración de Israel. Pero esa restauración, las demás naciones no quieren verla. Siempre en toda la historia, cuando Israel intentó y logró regresar a su tierra, restaurar, por ejemplo, cuando se restauró el segundo templo, con una mano
acomodaban la brecha de los muros y con la otra empuñaban la espada. ¿Verdad que sí? Y los enemigos burlándose o acechándolos, no podían bajar la guardia porque los atacaban. Cuando se intentó a través de este fallido Mesías, Shimon Bar Kokhba, de nuevamente restaurar, y por 2 años se pensaba que iba a ser la restauración de Israel, la restauración del templo, también el enemigo no lo dejó para ese tiempo. Es más, destruyeron con la segunda revuelta judía. En los tiempos de 1948, con la intifada árabe, cuando nuevamente surge Israel de manera profética, cumpliéndose así las profecías acerca de la restauración, primero del idioma hebreo en el año, por el siglo XVIII, siglo XIX, que no querían dejar la restauración de Israel con Yehuda, con Eleazar ben Yehudá, que restauró el idioma hebreo porque no se hablaba hebreo en Israel, y hubo el renacimiento de una lengua muerta como lo fue el hebreo, cumpliéndose así también las profecías, y luego también con la restauración de Israel como nación. No hubo revueltas árabes, no hubo la intifada árabe, la guerra de los 6 días, donde se buscó destruir a Israel. Los judíos de los tiempos de nuestro Mesías esperaban que apareciera el Mesías para que quitara de su cuello la esclavitud de Roma. Y por eso los discípulos le preguntaron: Maestro, ya nosotros sabemos que tú eres el Mesías, has resucitado, estás aquí con nosotros, te vimos allí ejecutado en el madero, eres el Mashiach. ¿Vas a restaurar a Israel en este tiempo? ¿Nos vas a quitar de tanta tristeza? ¿Vas a limpiar el mundo con todo? ¿Vas a cumplir el propósito de Israel de ser luz al mundo, de limpiar la humanidad de todo lo que está preparado o dispuesto para hacer el Mesías? ¿Lo vas a hacer ahora? ¿Vas a restaurar no solamente a Israel? Porque al hablar de restauración de Israel se tiene que hablar implícitamente de la restauración de las naciones. ¿Lo vas a hacer ahora? Imagínense. Yo me pongo a pensar ya en una persona. Imagínense que venga ahorita nuestro Mesías. Vamos a suponer y que le preguntemos: Rabí, maestro, bendito sea el Eterno que te ha enviado nuevamente. Ahora sí vienes a restaurar a Israel. No, ya va. Pues supongamos que él nos diga: no, todavía no es el momento. ¿Debemos esperar más? ¿Debemos esperar más maldad en el mundo? ¿Debemos esperar más manipulación? ¿Debemos esperar más esclavitud? ¿Más sinvergüenzura de la gente? ¿Más corrupción? ¿Más degradación? ¿Debemos esperar más? ¿Debemos esperar a ser más humillados, a ser más perseguidos, a ser más maltratados, a que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestros hermanos sean asesinados por cumplir la justicia? ¿Debemos esperar más calamidad? Ustedes se imaginan a sus discípulos después de haber visto el milagrazo de la resurrección, después de haber visto todo este poderío, después de haber sido energizados, si podemos decirlo de esa manera, con el poder de lo alto, ahora al reconocer el haberse quitado de su espalda, de sus hombros, el vituperio del madero, la vergüenza que para ellos fue que su rey haya muerto de una manera tan avergonzada, y que a través de la resurrección nuestro Padre haya vindicado a nuestro Mesías como el rey. Después de haberse quitado todo ese bochorno, le preguntan a nuestro Mesías: ¿vas a restaurar a Israel? No, a ustedes así, esto no, a ustedes no les compete, a ustedes no se preocupen por eso, porque ellos anhelaban que el reino se estableciera, que la restauración de Israel llegara en pleno. Pero había un plan mayor que todavía ellos no entendían. ¿Y cuál era? Faltábamos nosotros. Faltaba usted, Moshiach, faltaba usted, José Luis, faltaban los hermanos que estaban allí, de entrar a ese reino, de entrar a ese Malhut, de ser parte de este pueblo, del cual tenemos el honor inmerecido de ser parte, valga la redundancia, de ser incluidos, no porque seamos la gran cosa, porque no somos la gran cosa, sino por la misericordia de nuestro Padre.
Está llamando a un pueblo a que salga de las naciones, a que se limpie, a que se purifique, a que no teman, al que te persigue, al que no tema al sistema que te persigue, al sistema que te oprime, a la mala economía, a todos los problemas que se puedan levantar, a que mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi hermano, se levantan contra ti, a que no temas, a que busquemos hacer lo recto y lo bueno, porque nuestro Mesías nos está enseñando su palabra y ahora nos ha dado a conocer los tiempos. No sabemos los tiempos certeros, pero sí tenemos una confianza y una esperanza que ni aún el adversario nos la puede robar, y que ahora entendemos tiempos proféticos, entendemos las fiestas, nos estamos preparando para celebrar las fiestas, reconociendo que detrás de esa sombra profética, detrás de eso, viene lo verdadero, viene algo tan maravilloso como es la segunda venida de nuestro Mesías. Y que les aseguro, amados Shahin, y lo voy a decir porque yo sé cuál es su respuesta, pero no sé ustedes, pero yo, no, a mí no me van a agarrar como ladrón en la noche. Dígale a José Luis, el Moshe, a mí tampoco. Pero yo sé que a ustedes, amados Shahin, no los va a agarrar la venida de nuestro Maestro como ladrón en la noche, porque lo estamos esperando, lo anhelamos, vigilamos, oramos y pedimos de noche, en las madrugadas, cuando nos levantamos: Padre, envía tu Mashiach, mira lo que estamos pasando, mira lo que está sucediendo, mira la necesidad que hay, mira la enfermedad que hay, mira todo lo que está sucediendo, Padre, envíalo por favor pronto, pronto envíalo, porque lo necesitamos, necesitamos a nuestro Mashiach. Necesitamos que venga nuestro Redentor, porque sé que alcanzaremos esa gran felicidad cuando lo veamos en el cielo, posiblemente ya moribundos, posiblemente con sangre por todos lados, esperemos que posiblemente intactos, maltratados nuestros cuerpos, pero rejuvenecidos y fortalecidos en nuestra emuná, esperando ese gran día. Créanme que yo lo anhelo y me lo imagino solamente el pensar eso. Le cedo el pase a mi querido José Luis. ¿Algún comentario adicional? Tiene que activar el micrófono, hermano José Luis. Bendito sea el Padre Celestial, qué bueno lo que estamos escuchando. Y bueno, esto fortalece nuestra emuná, nuestra fe, nos da cimiento, nos da ánimo al saber de que pronto vendrá nuestro Mashiach, pronto, pronto. Y que, como decía la Francisco, que no les tocaba a ellos saber el tiempo de esa restauración, porque todavía el plan estaba, en continuidad. Pero qué bueno. Si bien la pregunta, como decía, ¿cómo debemos entender los tiempos de restauración para Israel y hablar de él? Yo creo que ya el tiempo de restauración de Israel en cuanto a ciudadanos ya ha comenzado. Ha comenzado ese tiempo de restauración de ciudadanos, de personas, que lo que hoy el Padre está haciendo con nuestra vida, nos está llamando a esa vida de santidad, de kedushá, de vivir una vida recta, justa. Cuando muchas veces miro la vida de Job, digo, qué impresionante lo que era este hombre, un hombre justo, recto, temeroso de Elohim, apartado del mal, apartado, consagrado, dedicado para él. Era un hombre el cual lo tenía Elohim en primer lugar, amaba a Elohim, adoraba a Elohim. Muchas veces me sorprende su vida. Es que esa tiene que ser nuestra convicción, esa tiene que ser nuestra vida delante de nuestro Padre. Si bien sabemos que Israel será restaurada como nación con la venida del Mashiach, pero hoy esa restauración ha comenzado con personas, luego comenzará con la venida del Mashiach, comenzará el periodo de restauración, periodo milenial, la restauración de incluso la tierra, la restauración de la naturaleza. Hay tanto para hablar, pero sé que el Padre Celestial, como decía la Francisco, ellos no entendían todavía el plan del Padre, que todavía faltaba la plenitud de los gentiles. De veces que digo, ¿por qué Shimón Kefá era lleno del espíritu de santidad, pero aún estaba velado de sus ojos
porque él sintió la sorpresa cuando llegó a la casa de Cornelio y el espíritu de santidad cayó sobre los que oían la de Sorá. Y él entendió el lienzo ahí entendió. Él pasó años con el Mesías, pero todavía había cosas que estaban veladas. Por eso hay cosas que muchas veces están ocultas, las cosas secretas que le pertenecen a Elohim. Este misterio, como decía el Shaul, el emisario, que hay veces que desconocemos y que continuamente en el proceso el Padre irá revelando. Hace un tiempito atrás, en una conversación con mi papá, porque él toda la vida, 76 años, escuchó de católico, de evangélico, pero nunca había escuchado lo que hoy me contás, porque él cree que somos una religión, de esta religión nueva que me contás cómo surgió. Esto surgió ahora en los últimos tiempos. Entonces tengo que explicarle que son los últimos tiempos donde el Padre está llamando a la restauración, llamando a la humanidad, queriendo que todos los hombres, como dice Hechos 17:30, procedan al arrepentimiento, pasando por alto el tiempo de ignorancia, queriendo que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que Él nos está esperando, y como decía el Francisco, que ya la puerta, la bisagra de la puerta de los gentiles se ha comenzado a cerrar, y queda poco tiempo, y el tiempo es reducido, el tiempo es acelerado, y que se está terminando. Ya estamos en el ocaso del tiempo de los gentiles, y es bueno recalcarle y tomar la seriedad, porque muchas veces el Padre mismo, aún a mí me exhorta en mis pensamientos a tomar con seriedad, con responsabilidad la vida espiritual que vivimos, esta emisora, este evangelio. Así mismo es, amado hermano. Pasajes para citar con respecto a esta pregunta, leer Romanos 11, el cual nos orienta del papel que está haciendo nuestro Padre Celestial para con Israel, ¿verdad? Para propiamente la casa de Yahudá, ¿verdad? Porque es necesario también entender cómo se equipara este tipo de cosas. La casa de Yahudá, que históricamente y bíblicamente ellos fueron los que permanecieron como representación de Israel y entonces han permanecido hasta este tiempo. Todo lo que estamos fuera, lo que hemos nacido, como citó también el hermano José Luis, estamos siendo injertados por medio de la fe en el Mesías, Yahoshua. Bendito sea el Hijo de nuestro Padre Celestial. Y otra cita que habla sobre la restauración de Israel. Dice así en Yeshayá, en Isaías 66:8, por si lo quieren anotar, dice lo siguiente: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Aleluya. Aún en este pasaje, amados hermanos, muchos lo equiparan a 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Eso tiene una connotación histórica. El hermano Francisco dio algunas anécdotas de ello, ¿verdad? Brevemente les invitamos a conocer sobre esos sucesos y también lo ha acontecido posteriormente, ¿no? La guerra de los 6 días y todo lo demás. Todo eso tiene algo que nos enseña a nosotros, ¿verdad? Todo lo que también acontece a casa de Yahudá es propio que nosotros estemos atentos a lo que sucede. No solamente porque estamos siendo injertados, no vamos a hacer la vista indiferente. No, tenemos que estar como hermanos atentos los unos a los otros. Y asimismo, si me permiten, les comparto este comentario personal, ¿verdad? Y ustedes lo pueden evaluar, y también si quieren comentar, pueden hacerlo, ¿verdad? O aportar también. Todo es bienvenido, amados hermanos, siempre con orden y respeto, ¿verdad? Cuando el maestro se refiere a los discípulos en ese momento, en el pasaje de Lucas 21:24, en el cual les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad,
Debemos de tener en cuenta de que la pregunta está orientada a la restauración de Israel. El Mesías ya había hablado de ello y los profetas también. ¿Cuándo se va a restaurar Israel? Cuando sean ambas casas una en la mano del rey. Y eso es el día de su venida, ¿cierto? Y el día de su venida, que está equiparada a un día específico, ese día y la hora que nadie sabe, que solamente la conoce el Padre Altísimo, que ni siquiera el Mesías mismo la conoce. Entonces está hablando de ese día. Sin embargo, tenemos que estar atentos por ello. Porque como dijo, los hijos de luz están en la luz. Están conociendo las cosas del Padre Celestial. Eso sí, el día y la hora nadie sabe. Pero estamos atentos, porque conocemos a lo que se está refiriendo. Y eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente pregunta, que cita lo siguiente. Para que la toquemos después que citemos algunos comentarios de nuestros hermanos en canales virtuales, en el WhatsApp, tanto en el chat de Facebook. Dice la pregunta, dice el pasaje, en 1 Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las circunstancias, dice Shaul, hermanos, no necesitan que les escriba. Eso tiene un contexto, ¿ve? Entonces de eso es lo que se trata. Pero primero, hermano Francisco, si podemos citar alguna de los comentarios o los aportes o de las inquietudes que tengan los hermanos que están en este momento en esta transmisión por Facebook Live o por WhatsApp, nos las haga conocer, y también los saludos, si así el tiempo nos lo permite. Así es, mi querido Aj. Bueno, tenemos más que todo comentarios de nuestros hermanos, de nuestra Jo Rivera, nuestra hermana Edna, nuestra Jo Socorro, y demás comentarios que no los he podido leer por, bueno, a motivos de, no los pude recopilar anteriormente, pero bueno, damos gracias al Eterno. Mayormente son comentarios. Dice uno de los últimos comentarios, dice nuestra Jo Rivera, ahí está nuestra confianza en nuestro Padre, lo que Él permita será siempre lo mejor. Así es, estimada Jot. Dice nuestra Jot Egna, segunda de Timoteo, capítulo 1, del 7 al 8, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Maestro ni de mí, prisionero suyo. Más bien sé partícipe conmigo de los sufrimientos de la buena noticia, según el poder de Yahweh, nuestro Padre, quien es bendito por siempre y para siempre. Y comentarios y saludos mayormente, amados hermanos, de parte de todos los ajín que están en conexión en este momento. Aprovecho, estimado Asmoshia, para hacer unos comentarios relacionados con este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:1, ¿no? Es muy importante aprovechar para hacer la acotación. Amados, 1 Tesalonicenses 5:1 que dice, pero acerca de los tiempos y de las circunstancias, hermanos, no necesitan que les escriba. ¿Sí? Amados Ajim, muchas personas a veces utilizan este pasaje y no se dan cuenta de que aquí Shaul está hablando a personas que ya conocen, ¿sí? No son a personas recién convertidos, no son a personas que se alejaron, que ahora son gentiles o son cristianos y tienen una forma de pensar a título de la religión moderna, del cristianismo de hoy en día. Shaul está hablando a personas que conocen, a personas que tienen entendimiento. Es decir, imagínense, estas cartas fueron escritas después de 5, 10, 15, 20 años de que Shaul comenzó su ministerio de enseñarle a las naciones el camino del Padre a través de la fe en nuestro Mesías Yahoshua. ¿Qué significa esto? Que está hablando con gente que ya conoce. Incluso cuando nosotros leemos traducciones un poco más correctas, donde dice, pero acerca de los tiempos y de las circunstancias, allí se está refiriendo, dice Shaul, pero acerca de los tiempos y de las moedín. ¿Qué son las moedín? Las fiestas bíblicas, como Pesach, panes sin levadura, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, las fiestas bíblicas. ¿Qué le estaba diciendo Shaul? Pero, amados hermanos, acerca de los tiempos proféticos, acerca de las fiestas bíblicas, ustedes no necesitan que yo les hable porque ustedes ya conocen todo esto.
No necesitan de que yo les esté explicando lo que representa cada fiesta. No necesita que yo les hable acerca de lo que el trasfondo bíblico de cada fiesta y profético de cada fiesta. Porque ustedes saben que las fiestas son un reflejo de la primera, segunda y de la segunda venida de nuestro Mesías y del reino milenial, de todo el trasfondo que está oculto en las fiestas bíblicas. Por eso es tan importante para el creyente en Yahushua como Mesías, de que aprenda, entienda y viva las fiestas bíblicas, por sobre todo en santidad, sobre todo que viva sin hipocresías, que viva con sinceridad y que entienda lo que está detrás de las fiestas, que no son solo para los judíos, que es para todo aquel, por cuanto, como dice la Escritura, por todo aquel que ha sido llamado. Dijo nuestro Mesías acerca de las bodas, acerca de la invitación de las bodas, que invitaron a los amigos, a los familiares, a los conocidos, pero ninguno fue. Y el rey, ¿a quién mandó a llamar? Párense en los caminos, ya todo aquel que sea invitado. Amados, estamos siendo invitados a las bodas. Tenemos que presentarnos correctamente. Y se nos está dando una oportunidad todavía para que nosotros aprendamos el trasfondo que hay detrás de las fiestas. Y Shaul está diciendo a los de Tesalónica y nos dice, por lo menos a nosotros, ustedes no necesitan de que yo les hable, de las fiestas bíblicas, de los tiempos proféticos, porque ustedes ya lo conocen. Ustedes saben que la venida del maestro va a ser como viene un ladrón en la noche. Por eso ustedes, más adelante dice, ustedes que conocen esto, no los va a agarrar la segunda venida como un ladrón en la noche, porque ustedes van a estar preparados. No los va a agarrar como las vírgenes insensatas que se quedaron y no se prepararon con más aceite. No, ustedes saben que se puede retrasar el novio. Así que ustedes, por si acaso, están preparados con más aceite, pero tienen una noción del tiempo. Noé, él no sabía específicamente cuándo iba a caer el diluvio, pero él tenía una noción del tiempo. Los demás no sabían, los demás incluso hasta se burlaban de Noé. Pero Noé sabía que cuando ya más o menos sucedieran las demás, cuando él cerró la puerta del arca, cuando él ya se preparó, cuando él ya tuvo esa conexión, o ya tenía obviamente esa conexión para con el Padre, de que ya iba a venir el diluvio, él se preparó, él ya estaba preparado. Duró 100 años predicando, duró 100 años elaborando el arca. Y al final, cuando ya él más o menos sabía, tenía la idea acerca por la comunión que tenía con el Padre, por el conocimiento que tenía de los tiempos, cuando se metió al arca, el Eterno envió el diluvio, pero él tenía una noción. Los de afuera no. Los de afuera lo que hacían era burlarse, los de afuera no creían, los de afuera no entendían los tiempos que se estaban viviendo. Y eso sucede también hoy en día. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que lo que Shaul está diciendo a los de Tesalónica no se lo está diciendo a gente ignorante, no le está diciendo a gentiles. Le está hablando a un pueblo que dejó de ser gentil, sí, que había adquirido la cultura, la nacionalidad y la fe hebrea, sí, y que por eso ya tenían conocimiento. Y que por eso, si todavía vivieran ellos, no los va a agarrar como ladrón en la noche la venida de nuestro maestro, porque ya estaban preparados y tenían una noción del tiempo en el cual estaban viviendo. Adelante, amado Sahim. Hermano José Luis, si quiere aportar en esa... ¿Hay un comentario adicional, mi querido José Luis? Creo que tenemos... ¿Nos escucha, mi ángel? Si en tal caso, hermano José Luis, para que pueda agilizar la transmisión, puede apagar el video y deja solamente el audio y escuchamos. Aleluya. Bendito sea el Padre. Estimados, Si estamos teniendo ciertos problemitas con la conexión de nuestro querido José Luis, vamos a esperar a que se restablezca. Sí, adelante, Ñaz Moshia, se tuvo que desconectar. Adelante, Ñaz. Así es, y como estamos citando del pasaje de Tesalonicenses,
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 en adelante. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del maestro vendrá así como ladrón en la noche. ¿Ves? Se está tocando algo de lo cual debemos estar atentos. Y eso encaja dentro de aquellas, de ese plan de salvación de nuestro Padre Celestial. Amén. Y eso lo dio a través de sus ensayos, de los cuales nosotros tenemos que estar atentos. Tener un entendimiento, ir creciendo en ese entendimiento. Por ellos son memoriales de que perpetuamente se van a seguir haciendo, no en el sentido ritual, sino en el sentido de victoria sobre el pecado y sobre la muerte, del cual hemos sido redimidos y reconciliados por medio del Mesías, en quien se cumplen todas estas memoriales. Y ese es lo hermoso de ello. Entonces, tenemos que estar atentos a ello porque en el Mesías se cumplen cada una de estas cosas. Pesaj, el memorial de Pesaj en el Mesías. Derramó su sangre y dio su vida, ¿verdad? El cordero inmolado. Asimismo también, la fiesta de los panes sin leudos, la vida del Mesías, una vida sin pecado, sin transgresión. Y debemos entender qué significa eso, vivir sin transgredir la Torá. Entonces, esto en la manera consciente, porque inconsciente puede ser de que hayamos fallado porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Hasta que venga lo perfecto. Lo perfecto es cuando venga el Mesías y nos conceda ese galardón que estamos esperando, ¿verdad? Y por eso perseveramos. Hay que tener un entendimiento de ello. Asimismo, las primicias, Bikurim, ¿verdad? El Mesías fue la primicia de la resurrección. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos. El día que Él venga, se va a manifestar eso. Entonces, son eventos en los cuales en la Escritura, la inspiración, nos permite estar atentos, a darle un seguimiento. Por eso es la lectura. Medita en la Torá de día y de noche. Medita en el mandamiento. Medita en la palabra de nuestro Padre. Sumérgete en ella. Entonces, cuando el Mesías está ahí alumbrando, entonces nos concede vida, hermano Francisco. Por eso que el Mesías dice, yo sé de que ustedes leen las Escrituras porque saben de que en ellas hayan vida eterna. Pero vengan a mí para que les dé vida. Así es, amén. Entonces, esas son palabras poderosas de nuestro Santo Maestro, de la cual lo que estamos leyendo, Él entonces nos va a dar vida en ellas. Ese amor, esa devoción, todo, y eso incluye estar atentos a cómo el Todopoderoso ha expuesto todos los tiempos. Porque como dice Shaul en la carta a los de ¿cómo es que? Atenas, cuando se dirigió a los atenienses, él le dijo, el Todopoderoso ha determinado los tiempos y ha determinado también a uno quien va a juzgar a todo. Ese es el Mesías. Va a juzgar tanto en Israel, a los que decían que creían, los que no obedecían, etcétera. Él conoce todo, así que todo eso le compete a él. Eso se le dio a él. Poder y autoridad de arriba en el cielo y abajo en la tierra, y para dar vida eterna a los que Él escoge, que esa es otra. Por ello, bendito sea nuestro Padre y hallemos favor el día de la venida del Mesías, que haya fe en cada uno de nosotros, obediencia y todo lo que ello compete, amado hermano. Una fe obediente, emuná, ¿verdad? Creer, confiar y obedecer, y que ahí podamos entonces estar con el Maestro. El hermano José Luis parece que volvió a salir de la sala, hermano. Sí, mi querido, está teniendo problemas ahorita de conexión, tranquilo. Seguimos y bueno, esperamos que nos prepararemos, esperemos a ver si se puede conectar nuevamente, pero ya estamos culminando, mi querido por motivo de tiempo. Tenemos por ahí una última pregunta, amado. Así es. El maestro en los escritos, sus palabras en Mateo 24:36, dice algo similar, ¿verdad? Dice, pero en cuanto al día y a la hora, nadie sabe. Ni siquiera los mensajeros del cielo, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Nuestro Santo Maestro nos indica que prestemos atención y que no olvidemos del asunto en cuanto a los tiempos proféticos. Entonces,
Eso es algo que debemos de estar conscientes, amado hermano, ¿o no? Claro De que que a sí, pesar mira. ¿Cómo, mira? Adelante, adelante. en el sentido de que el maestro Cano nos hace énfasis en un evento específico, que es el día de su venida. Claro. Porque ese es el principio de la restauración del reino de Israel. Así es. Y Así es. él nos cita. Ese día nadie lo sabe. Así lo declaró y así es. Y a la vez que estemos atentos al día de su venida. Amén. Entonces Así parecía contradictorio, ¿verdad? De que, como nadie sabe el día y la hora, bueno, no le prestes atención. Uno podría decir así, ¿cierto? No claro. le prestes atención porque te vas a romper la cabeza con eso. Pero, sin embargo, a la vez, el citarlo nada más, le dice, entonces está atento al día de su venida, para que no te sorprenda como ladrón en la noche. Entonces, eso también nos indica algo. O sea, no es contradicción, amado. No. Si nos quiere comentar un poquito de eso más. Claro que sí, mira, resumamos esa parte de Mateo 24, porque los discípulos le están preguntando ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? ¿Cómo va a ser tu venida? ¿Cuándo va a ser tu venida? Y recuerden, amados Sajín, que estamos hablando con un maestro de Torah. Estamos hablando con wow, el maestro por excelencia de Torah, el rabí, nuestro rabí. Bendito es el Eterno por nuestro gran maestro Yahoshua, nuestro rey, que nos enseña la Torah. Y como era muy común para ese tiempo, siempre los maestros de Torah tenían una retórica en la cual ellos hablaban de una manera enigmática, de una manera incluso misteriosa, si se podía decir, y sobre todo utilizaban, había una herramienta muy utilizada que era el mashal, las comparaciones, la parábola, y siempre buscaban que el discípulo pensara. Un maestro de Torah de los tiempos de nuestro Mesías, así como los hay hoy en día también, no le soltaba todo masticadito al discípulo, sino que hacían que el discípulo también pensara, buscara y se preocupara por entender, por buscar lo profundo. Le decían cosas, por eso a veces nuestro Mesías hablaba tanto en parábolas que los discípulos les preguntaron, a ver, maestro, ¿por qué le habla tanto en parábolas a toda esta gente? Y le digo a nuestro maestro, a ellos les hablo en parábolas para que teniendo ojos no vean, para que teniendo oídos no oigan, para que no se arrepientan en su corazón y yo tenga que restaurarlos, porque él veía la falta de humildad que tenían, la falta de voluntad de agradar al Padre. Así como uno también puede discernir eso en muchas personas. Pero ¿qué le dijo nuestro Mesías a sus discípulos? A ustedes les hablo abiertamente porque han demostrado que hasta el día de hoy me siguen. ¿Sí? A mis amigos les hablo abiertamente. Entonces, nuestro Mesías siempre habló de manera muy enigmática en muchos sentidos y sobre todo también utilizando la cultura. La cultura. Nuestro maestro empieza a explicarle a los discípulos, va a ser así, va a suceder esto, van a haber señales en el cielo, va a suceder de esta manera y después incluso le voy a leer del verso 34. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que estas cosas sucedan. El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los mensajeros del cielo, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Y esto, amados, esto es una referencia muy puntual para los conocedores de Torah, para los conocedores de la cultura hebrea, para los conocedores de las fiestas y para los conocedores del sonido del shofar. Es algo muy puntual. ¿Por qué? Porque hay una fiesta muy específica que no lo sabían los Kohanim, no lo sabían los demás sacerdotes, no lo sabía el pueblo, sino solo el Padre, porque Él es el que creó las señales, Él fue el que creó la luna y el sol. Solo el Padre es el que dispuso en su plena potestad cuándo iba a alumbrar la luna para una fiesta muy específica. Hay una sola fiesta que se celebra el primer día del año, el primer día del mes, perdón. Todos los meses nosotros tenemos Rosh Chodesh. Cuando en los tiempos bíblicos se avistaba el primer ápice de la luna nueva, automáticamente se declaraba que ya era Mekadesh, santificado, que ya ese día era el Rosh Chodesh.
Pero hay una sola fiesta que calza con ese primer día, y es la fiesta de Yom Teruah, que se conoce como el día y la hora que nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe. Esto tiene un trasfondo cultural, tiene un trasfondo relacionado con las fiestas bíblicas. Y miren lo importante de lo que sigue diciendo nuestro Mesías en el verso 37. Porque como en los días de Noah, cosa que hablamos hace rato, así será la venida del Hijo del Hombre. Escuche muy bien lo que está comparando nuestro Mesías. Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noah entró en el arca. ¿Quién tenía conocimiento de qué era lo que iba a suceder? Noah. Noé sabía lo que iba a suceder. Los de afuera no. Los de afuera no. Pero Noé sí tenía conocimiento de lo que iba a suceder. ¿Por qué? Dice el verso 39. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y miren lo que dice nuestro Mesías. Otra vez, primero estamos relacionándolo con 1 Tesalonicenses, el pasaje que leímos hace rato a Moshiach, acerca de lo que dijo Shaul. Porque la venida de nuestro Maestro vendrá como ladrón en la noche, pero ustedes no los va a agarrar porque conocen los tiempos y las fiestas bíblicas. Ustedes conocen los tiempos proféticos y nuestro Mesías aquí lo está comparando como en los días de Noah. Noah profetizó acerca del diluvio y nadie le creía, pero Noah, que tenía comunión con el Eterno, conocía los tiempos, ya dijo, ya se está acercando el tiempo, ya estoy viendo todas las cosas, ya nos estamos preparando, ya tengo mi arca preparada, ya está el arca preparada con todo lo que el Eterno me mandó. ¿Cómo está tu arca en casa? ¿Cómo está tu arca en tu vida? ¿Cómo está tu arca en tu... Los animalitos en casa y los animalitos adentro también, con alimentos. ¿Cómo están los animalitos dentro de tu casa? ¿Están bien organizados? ¿Cuántos inmundos tienes? ¿Cuántos puros tienes? ¿Cómo está toda tu vida? Porque los tiempos ya están acortándose. Mire lo que sigue diciendo. Mire lo que sigue diciendo. Que nuestro Mesías ahora lo sigue relacionando su venida con algo que sucedía el primer día del mes séptimo, la gran fiesta de Yom Teruah, porque esto era algo que sucedía en el entorno agrícola. ¿Qué sucedía? Dos mujeres estarán moliendo en un molino, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Nuestros amigos y hermanos cristianos dicen, esto es el rapto. No, esto no tiene nada que ver con ningún rapto, con algo inventado por la religión. Esto tiene que ver con un evento cultural, un evento agrícola que sucedía el primer día del mes séptimo, cuando se avistaba el primer ápice de la luna nueva del séptimo mes y comenzaba la gran fiesta de Yom Teruah. ¿Qué sucedía? Dos mujeres, comúnmente una israelita, una gentil, o una que no le prestaba atención a los tiempos bíblicos, a la fiesta del Padre, y cuando escuchaban por allá al atalaya, al vigía, al mebaser, al portavoz, con el tutú, 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 con el shofar, que ya era el Rosh Hodesh, entonces la temerosa de Elohim y la que entendía, automáticamente dejaba lo que estaba haciendo y se iba a celebrar la fiesta de nuestro Padre, porque había llegado el tiempo. ¿Qué dice también? Sepan que si el Padre, estarán, a ver, otro más, dice, el verso 43, pero sepan esto, que, el verso 40, entonces estarán dos en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Todo esto sucedía en los tiempos de la fiesta de Yom Teruah. Amados, aquí nuestro Mesías está hablando para entendedores, está hablando entre líneas. Recuerden, la fiesta de Yom Teruah es un tiempo en el cual no se sabe ni el día ni la hora, porque siempre tenemos un periodo de 24 a 48 horas, pero los que tenemos entendimiento de los tiempos proféticos y de las fiestas bíblicas, tenemos una noción de cuándo puede caer esta fiesta. Y por eso, si en ese momento llega el Mashiach,
no nos va a agarrar como ladrón en la noche, porque ya vamos a estar preparaditos para la gran fiesta de Yom Teruah. Amados, aún hasta nuestros hermanos judíos, los sabios de antigüedad, los mismos, las mismas leyendas del judaísmo, las grandes luminarias del judaísmo, que nunca creyeron en Yahushua como el Mesías, aún antes de venir nuestro Mesías, siempre han tenido en cuenta a Yom Teruah como la fiesta que proclama la venida del gran rey. Por eso, amados ajín, las fiestas son tan importantes que las entendamos para poder discernir correctamente los tiempos proféticos. Si nosotros no entendemos las fiestas, si nosotros no vivimos las fiestas y sobre todo en santidad, lamentablemente nos vamos a estar perdiendo de una riqueza que nos va a dar una noción de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y créanme, amados ajín, que los tiempos que estamos viviendo son bastante difíciles y se van a colocar más difíciles. Y ya está la vuelta, la venida del Mashiach. Así que preparémonos para todo lo que se viene.